Lo llaman el techo del mundo. Se trata de uno de los lugares más aislados del planeta. Rodeado por las montañas más altas de la Tierra, el Tíbet es un lugar de monjes y nómadas, un espacio congelado en el tiempo. Y por eso es tan sorprendente que un sitio tan misterioso tenga semejante impacto en la política internacional. En todo el mundo veréis activistas con banderas de Free Tibet. Mientras tanto, China utiliza todo su poder para mantener esta región como parte de su territorio. Pero, ¿y por qué es tan importante el Tíbet? ¿Tienen petróleo? ¿Tienen oro? Pues nada de eso. En este vídeo te lo vamos a contar. La primera pregunta que yo siempre me he hecho con el Tíbet es: ¿quién pensó que era una buena idea asentarse en el Tíbet? Quiero decir, ¿quién fue el primer genio, porque hay que ser un genio, que allá por el Paleolítico dijo: ¡apá! ¿Y si cruzamos esas montañas, que por cierto son las más altas del mundo, y montamos una civilización al otro lado? Y el amigo le respondió: ¡no hay huevo! Pues si montar una civilización por ahí no os parece suficiente, los tibetanos construyeron más de 6.000 templos budistas en los lugares más inaccesibles del planeta Tierra y parte del extranjero. Si alguien ve este vídeo desde Bilbao, lo siento, os han ganado por goleada. Pero lo cierto es que hay muchas cosas inexplicables en el Tíbet. Lo primero que tenemos que saber es que en realidad el Tíbet significa tres cosas distintas. Por un lado está el altiplano tibetano, que es una meseta varias veces el tamaño de Francia, que se levanta a 5.000 metros por encima del nivel del mar y que está rodeada por las montañas más altas del mundo, el Himalaya. Por otro lado está el Tíbet como entidad cultural, y aquí entran otros países como Nepal o Bután. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en este Tíbet. La región autónoma del Tíbet. Como su propio nombre sugiere, se trata de una región autónoma dentro de la República Popular de China, pero no os equivoquéis, por mucho que lo diga el nombre, el Tíbet tiene muy poco de autónomo. En realidad está dominado con mano de hierro por Beijing. Es más, muchos tibetanos ni siquiera pueden conseguir un pasaporte, lo que significa que no pueden viajar al extranjero. Su lengua nativa está prohibida y casi todos esos 6.000 monasterios que había en el pasado están destruidos. Pero por desgracia, nada de esto os va a sorprender. Es China. De hecho, los tibetanos no son la única minoría oprimida por Beijing. Sin embargo, el Tíbet tiene un espacio especial en la política internacional. Y diréis, ¿por qué? Pues principalmente por este señor. El Dalai Lama gana el Premio Nobel de la Paz. Noticia del año 1989. El Dalai Lama es el líder religioso del budismo tibetano y el líder del gobierno tibetano en el exilio. Básicamente, este hombre quiere que el Tíbet se separe de China. Pero a no ser que viváis en una cueva, todo esto ya lo sabéis. Todo el mundo conoce al Dalai Lama. Para que os hagáis una idea, en el año 2013, una consultora, que se llama Harris, hizo una encuesta para descubrir cuáles eran los líderes políticos más conocidos del mundo. El Dalai Lama estaba en primer lugar junto a Barack Obama. Y todo esto es sorprendente si tenemos en cuenta que el Tíbet tiene poco más de 3 millones de habitantes y está en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. En condiciones normales, el Tíbet podría ser uno de esos lugares desconocidos donde sí, se violan los derechos humanos, pero tampoco te importa. ¿Habéis visto alguna vez a alguien protestar a favor de los derechos de la minoría uigur? Pues seguramente ni siquiera sepáis quién son los uigures. Sin embargo, la campaña del Free Tibet ha ganado el apoyo de famosos de Hollywood como Richard Gere. Donde yo vivo, en Praga, hay banderas de Free Tibet por toda la ciudad. Y si pensabais que llevar estas banderas no trae ninguna consecuencia política, error. Craso error. Atentos. Bangladesh cubre unas obras de arte tibetano tras las quejas de China. La venganza de China por el apoyo de Praga al Tíbet. China se queja a los legisladores de Estados Unidos por una visita del Dalai Lama. Y lo más curioso de todo esto es que China tiene muchísimos otros problemas. ¿Queréis conflictos territoriales? Pues tenéis la disputa con Japón en el mar del este de China. ¿Queréis problemas con minorías oprimidas?
podéis leer sobre la minoría uigur. Sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, el Tíbet está lejos de ser el único dolor de cabeza de China, pero por alguna razón en Beijing se toman este problema muy en serio. Simplemente el mero hecho de hablar del Tíbet está prohibido en China, y fuera del país, mencionar el Dalai Lama delante de un político chino es sinónimo de tener problemas diplomáticos. Y os preguntaréis, ¿pero por qué? ¿Es una cuestión económica? Pues para nada. Tíbet es la región más pobre de China. ¿Es por algo relacionado con el petróleo? Pues tampoco. Entonces, ¿por qué China está tan preocupada por el Tíbet? ¿Por qué el resto del mundo está tan preocupado por el Tíbet? ¿Qué derecho tiene China para ocupar este territorio? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. El último lugar de la Tierra. ¿Os dice algo el nombre de Tenzin Gyatso? Pues este es el nombre del Dalai Lama. En realidad, decir Dalai Lama es como decir el Papa. Si el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, el Dalai Lama es la cabeza del budismo tibetano. Y de igual forma que el Papa es el jefe del Estado Vaticano y de la Santa Sede, el Dalai Lama es el líder político del gobierno tibetano en el exilio. Y aquí viene un dato curioso. ¿Cuántos años creéis que tenía nuestro amigo Tenzin Gyatso cuando le nombraron Dalai Lama? La respuesta es 5. 5 años. Habéis oído bien. El cargo de Dalai Lama ni se elige por voto ni se hereda. El cargo de Dalai Lama ni se elige por voto ni se hereda. El Dalai Lama es la reencarnación de una diosa cuyo nombre impronunciable no sé si me atrevo a pronunciar. Venga, lo voy a intentar, pero si alguien ve este vídeo y habla tibetano, ya pido disculpas de antemano. El nombre es Avalokitesvara. Pues bien, cada vez que un Dalai Lama muere, las autoridades religiosas buscan al humano en el que se ha reencarnado. Y diréis, ¿y cómo lo encuentran? Pues yo no tengo ni idea, tendréis que preguntarles a ellos, pero cuando encuentran al auténtico Dalai Lama, le coronan como rey del Tíbet, y así es como reinará en el país hasta que se reencarne en otro Dalai Lama. Este es el sistema político en el que se ha basado el Tíbet desde el año 1391. Mientras tanto, el Tíbet ha sido conquistado por los mongoles y por los chinos, pero siempre ha mantenido este sistema que combina feudalismo con teocracia. Simplemente los monarcas tibetanos, los Dalai Lamas, pagaban un tributo a los mongoles o a los chinos. En otras palabras, que durante siglos casi nadie se preocupó en serio por este lugar, ni para bien ni para mal. Para que os hagáis una idea, el Tíbet ha estado tan aislado que incluso el budismo, que es la religión por la que todos conocemos este lugar, no llegó hasta el siglo VII después de Cristo. Esto es más de 1000 años después del nacimiento de esta religión. Y todo esto explica por qué, hasta hace muy poco tiempo, el Tíbet llegó a tener más de 600.000 monjes y monjas en una población de 2,5 millones de habitantes. Pero todo esto cambió en el siglo XX. Primero, entre 1912 y 1950, las dinastías chinas se retiraron del Tíbet. Parecía que este país iba a ser soberano para siempre, pero como ya sabéis todos, el destino le reservaba otros planes a los pobres tibetanos. La política es como la guerra, pero sin derramamiento de sangre. La guerra es como la política, pero con derramamiento de sangre. Mao Zedong. El 6 de octubre de 1950, el Ejército de Liberación Chino cruzó el Himalaya y derrotó al ejército tibetano. Como os podéis imaginar, no hacía falta ser un genio para ganar esta guerra. Por aquel entonces, China tenía 550 millones de habitantes y el Tíbet poco menos de 2,5 millones. El gobierno tibetano llevaba años completamente aislado del resto del mundo, con lo que no tenían ni aliados ni nadie que se preocupara por ellos. Así que, por muy fácil de defender que fuera el territorio tibetano, conquistarles fue un juego de niños. Y hablando de niños, el 14º Dalai Lama, que es el mismo que tenemos hoy en día, tenía ya 16 años. Ya os podéis imaginar su preparación política, así que envió una delegación a Beijing para negociar un acuerdo de paz. La delegación en cuestión ni siquiera pudo comunicarse con él una vez llegaron a China, así que llegaron a un acuerdo de 17 puntos en el que China se anexionaba el Tíbet con unas condiciones un tanto discutibles. Cierto, el Tíbet podía conservar su sistema político, el llamado Kazaj, pero siempre y cuando aceptaran la autoridad china. Y ya sé lo que estaréis pensando. En principio,
principio no suena tan mal, no es nada nuevo que no hubieran tenido durante siglos en el Tíbet. Es más, es una autonomía similar a la que tenía Hong Kong hasta hace unos pocos meses. El problema está en los detalles. Tan solo una parte del Tíbet tenía esa autonomía, pero todas las regiones del este del país formarían parte de China. Todo esto significa que vivirían y sufrirían las reformas maoístas, y creedme, a nadie le gustaría vivir las reformas de Mao. Así que los habitantes de estas regiones se rebelaron contra el Partido Comunista Chino, y así es como en el año 1959 Mao Zedong dijo: estos tibetanos es que les das la mano y te cogen el brazo entero. Me parece que les vamos a tener que dar un poco de, ya sabes, liberación. El 17 de marzo de 1959, la artillería china atacó el palacio del Dalai Lama y este tuvo que escapar a la India. Como os podéis imaginar, muchos tibetanos salieron a protestar y muchas de estas protestas se volvieron violentas. Y diréis, ¿cómo reaccionó Beijing? Pues siguiendo el método tradicional del Partido Comunista Chino. En otras palabras, la represión más bestia y salvaje que os podáis imaginar. Lo que viene después no os va a sorprender, pensadlo bien. Hablamos de finales de los años 50, en mitad de la Guerra Fría. Por un lado, tenemos a un país comunista invadiendo otro país no comunista. En otras palabras, una ventana de oportunidad magnífica para... Según unos archivos, la CIA ayudó a los tibetanos en el exilio en los años 60. ¡Oh, qué sorpresa! Nadie se esperaba a la CIA, ¿verdad? Exactamente, Estados Unidos armó a los rebeldes tibetanos y le dio unas pingües subvenciones al Dalai Lama. La CIA se gastó más de $1.700.000 al año para apoyar la causa del Tíbet libre. $500.000 iban para armar a las guerrillas y otros 180.000 iban directos para el Dalai Lama. Y así es como un conflicto regional se convirtió en una causa a nivel mundial. De repente el mundo entero descubrió el Dalai Lama y el Free Tibet se convirtió en un eslogan repetido en todo el planeta Tierra. Desde su exilio en la India, el Dalai Lama creó la librería tibetana y gracias a esto, hoy en día todos conocemos el budismo tibetano. Seguro que muchos tenéis en casa un mandala tibetano o tenéis el típico amigo espiritual que tiene flores de loto budistas en su casa. Si buscáis en Google, encontraréis montones de webs y de periódicos de apoyo al Tíbet. Y por supuesto, el budismo tibetano ha causado auténtico furor en Hollywood. ¡Atentos! Salvando el Tíbet está salvando la posibilidad de que todos seamos hermanos y hermanas. Richard Gere. Steven Seagal. Héroes del cine de acción y lama tibetano. Por cierto, que como dato curioso os diré que toda esta ayuda de Estados Unidos se frenó en seco en 1972. Y diréis, ¿por qué? Pues porque ese es el momento en el que la Casa Blanca empezó a trabar relaciones diplomáticas con China. Y ya sé lo que pensaréis muchos. ¡Lo sabía! Todo esto del Free Tibet es una conspiración de la CIA para desestabilizar a China. ¡Oh, me siento tan desengañado! ¡Voy a quemar mi mandala! A ver, por favor, deja el mandala en su sitio y sigue por el vídeo alma de cántaro. El hecho de que la CIA estuviera envuelta en la causa del Tíbet no significa que China no haya hecho cosas malas. Para nada. La última revuelta del Tíbet terminó en el año 1962. Para entonces, se estima que el ejército chino destruyó más de 6.000 templos tibetanos y mató a más de 87.000 ciudadanos tibetanos. Pero no solo eso, en los años 60, China sufrió la revolución cultural de Mao. Todo esto significa que 15 años más tarde había solo 8 monasterios en pie. Habéis oído bien, 8 monasterios donde antes había 6.000. Según algunas estimaciones, en 1950 había 600.000 monjas y monjes en el Tíbet. Para 1979 todos habían sido ejecutados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué interés tiene China en el Tíbet? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El eje de Asia. ¿Por qué China está tan interesada en el Tíbet? Incluso hoy en día, el Tíbet es la región más pobre de las 31 regiones de China, y la población guarda un enorme resentimiento contra Beijing, pues la respuesta es simple y a la vez complicada. Fijaos en este mapa. ¿Os dais cuenta?
Aquí podéis ver todos los ríos que nacen del altiplano tibetano. Aquí está el río Yangtze y el río Amarillo, los dos ríos más importantes de toda China, pero también está el río Mekong, del que beben en Laos, Camboya y Vietnam. El río Irrawaddy es el principal río en Myanmar, y por supuesto aquí también nace el Brahmaputra y el Ganges. ¿Lo entendéis ahora? Quien controla el Tíbet controla casi todo el agua dulce de Asia, y esto es casi la mitad del agua que se bebe en el mundo. Y como os podéis imaginar, China sabe muy bien cómo utilizar un recurso tan estratégico. China terminó la planta hidroeléctrica más grande del Tíbet. En este momento, China tiene alrededor de 87.000 pantanos en todo su territorio. Pues bien, 2/3 partes de estos pantanos están en el Tíbet. Pero no solo eso. En el año 2007, el gobierno chino también encontró enormes depósitos minerales: cobre, oro, plomo y zinc. Podríamos hablar de la mitad del cobre y del zinc de toda China. Por supuesto que todas estas explotaciones tienen sus problemas medioambientales, y a la India no le hace ninguna gracia que China controle casi toda su agua. Pero ya sé lo que estaréis pensando. En principio, no tendría por qué ser tan malo para los tibetanos, ¿verdad? Quiero decir, que te invada China no es plato de gusto para nadie. Todo esto es verdad, pero las penas pasan mejor si China te trae dinero y trabajos, ¿no os parece? Seamos honestos, antes de la invasión china el Tíbet no era ningún paraíso precisamente, y si miráis las estadísticas, el PIB del Tíbet ha estado creciendo a ritmo de 2 dígitos por 25 años. Eso es mucho dinero y muchos trabajos. ¿Dónde está el problema? ¿De qué se quejan los tibetanos? Pues el problema está en la raza. Sí, amigos de VisualPolitik, la raza en China importa mucho más de lo que creéis, y casi todos estos trabajos que trae el progreso chino van para la gente de etnia china que ha emigrado al Tíbet. El 90% de la población de esta región son étnicamente tibetanos, solo el 8% pertenece a la etnia Han, que es la raza mayoritaria en el resto de China. Prácticamente todos ellos son chinos que han emigrado al Tíbet para trabajar, y esos son los que consiguen los mejores empleos. El resto de tibetanos siguen siendo pobres. En otras palabras, que si eres de etnia tibetana, esto es lo que te llega de la modernización. Los nómadas tibetanos, desplazados forzosamente por China, se resignan a perder una tradición de más de 8.000 años. O esto otro. Los tibetanos lamentan que las minas chinas contaminan sus tierras sagradas. Los aldeanos dicen que una gran mina de litio no solo profana las tierras sagradas, sino que además genera una contaminación letal. El río solía estar lleno de peces y ahora no tiene ninguno. Cientos de yaks han muerto en los últimos años después de beber agua del río. Según un censo de la Universidad de Beijing, solo el 1% de los tibetanos habrían emigrado al resto de China en 2010, y los pocos que lo lograron lo tienen muy difícil para encontrar un trabajo en ciudades como Beijing o Shanghai. Básicamente, si eres tibetano, apenas tienes oportunidades, ni en casa ni en el resto de China, y todo esto explica por qué, pese a los esfuerzos de China para acabar con la cultura tibetana, todavía hay tanta gente que sigue al Dalai Lama. Por otra parte, el actual Dalai Lama es muy distinto de sus predecesores. Veréis, ha pasado la mayor parte de su vida fuera del Tíbet, ha estado años entre los líderes occidentales, y todo esto ha influido sus ideas políticas de forma radical. El Dalai Lama declara el éxito de la democracia tibetana y cede el poder al líder electo tibetano. Todo esto significa que si algún día el Dalai Lama vuelve al Tíbet, ya no será el monarca teocrático que algún día fue. Esta vez apoyará un gobierno democrático, con su parlamento y su líder elegido por sufragio universal. Sin embargo, por el momento no parece que China vaya a permitirlo, así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que algún día los tibetanos van a recuperar su estilo de vida y su cultura? ¿Volverá el Dalai Lama a pisar el suelo tibetano? ¿Llegaremos a ver un Tíbet independiente? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.